Hoy puede ser un buen día, propóngaselo así, como dice la canción. Arranca, despierta con CDN, con el mismo ánimo de servir a los televidentes y a los amigos que nos acompañan por todos los canales que sean posibles. Los buenos días a Catherine y a Yulisa. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson. Buenos días a la gente que está desde sus casas, tranquilitos. Nosotros deseamos que estén en sus camas y que puedan vernos quizás de la forma más cómoda posible y quizás con un café en la mano también para que lo hagan más agradable. Hoy hace 90 años del ciclón San Zenón y tenemos visita de vaguadas, lluvias durante toda la semana, quizás como una forma de celebrar ese triste aniversario. Recuerden que pueden vernos a través de nuestra página web cdn.com.do y que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales en Facebook como CDN37 y @CDN37 en Instagram y Twitter. Hoy tenemos un programa, un contenido que no le va a permitir separarse de su pantalla, Catherine. Bueno, así es, Yulisa, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por estar con nosotros en Despierta con CDN. Un gusto también para mí estar en este espacio lleno de información, lleno de noticias. Veía lo que comenta Yulisa hoy en la prensa matutina, vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Las gráficas, las imágenes de lo que fue el huracán San Zenón, 90 años, 1930. Trujillo estaba tratando de inventar cómo resolvía esa situación. La capital quedó devastada y definitivamente todavía hay testimonio vivo de lo que la naturaleza provocó en Santo Domingo. Vamos nosotros a revisar contenido del programa de hoy en los titulares. Ahí está. Presidente emite decreto para un nuevo estado de emergencia por 45 días más y extiende el toque de queda. Senado se prepara para elegir una nueva Junta Central Electoral. Senasa se lanza a las calles en busca de 2 millones de nuevos afiliados. 2 nuevas vaguadas causan lluvias en el país en el aniversario 90 del ciclón San Zenón. Crean nueva comisión para liquidación de entidades del Estado. Ante las perspectivas de diálogo nacional convocado por el presidente de la República, hoy conversamos con la politóloga Rosario Espinal. Diego Sosa nos aconseja sobre cómo usar las tarjetas de crédito a nuestro favor en tiempos de pandemia. Para saber cómo amanece el día de hoy a nivel informativo, iniciamos este recorrido por los principales diarios del país con nuestro compañero Francisco Medrano. Cariñosamente, Camañito. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, Yulisa. Buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN. Vamos de inmediato a compartir las principales informaciones que traen en portada los diarios de circulación nacional. E iniciamos por el de nuestra casa, el periódico El Caribe, que titula en su página principal de la manera siguiente: el presidente Abinader inicia mañana el diálogo con liderazgo nacional. La foto principal del periódico de esta casa es de nuestro fotógrafo Dani Polanco. Muestra al presidente Abinader atendiendo a una señora de avanzada edad y lleva como título: Senasa comienza afiliación masiva. La imagen fue captada durante la primera jornada de afiliación masiva del Seguro Nacional de Salud que encabezó el primer mandatario de la nación. La segunda fotografía de nuestro diario El Caribe es de Waldy Valdés y va titulada Incidencia de 2 vaguadas provoca lluvias, mostrando a 3 personas caminando en la calle con el agua hasta las rodillas. Llamado destacado en la portada de este impreso cita al exministro de Salud Pública Erasmo Vázquez. El país requiere de un nuevo plan en lucha contra la COVID-19. Y resaltado en azul, otro llamado que anuncia: el Senado crea comisión para la creación de la nueva JCE. Pasamos al diario El Diario Libre. Vamos a ver de inmediato la portada del Diario Libre, que titula de la manera siguiente: el gobierno comienza a afiliar 2 millones de personas en plan subsidiado de Senasa. La fotografía principal o la gráfica principal en el Diario Libre lleva el siguiente título: el presidente recibe a los triunfadores de la NASA, y muestra al jefe de Estado y la vicepresidenta junto a los jóvenes estudiantes de ingeniería de INTET que ganaron el concurso de la Agencia Espacial Estadounidense.
Llamado en la portada de Diario Libre, cita declaraciones de los economistas que advierten habrá déficit fiscal récord en el 2020. Y ahora nos vamos con el periódico Listín Diario, otro impreso de la mañana de hoy que estaremos presentando. El Listín Diario titula en alto: restringirán libertades para enfrentar la pandemia, detallando que el presidente Luis Abinader dispuso extender por 25 días el toque de queda. La fotografía principal del periódico Listín Diario también corresponde al Palacio Nacional y los estudiantes de ingeniería de la Universidad INTET y va titulada Tecnólogos de INTET en Palacio. La segunda fotografía en la portada de este impreso trae un fatídico recuerdo para el país y va titulada San Zenón a 90 años de la furia, recordando que un día como hoy aquel ciclón impactó a la República Dominicana. Miramos la portada del periódico Hoy, siempre cargada de informaciones, y miramos su titular principal que dice así: Senado abre proceso para elegir nueva JCE. Más alto, el periódico Hoy resalta en fondo azul y fotografías de los protagonistas. El presidente inicia diálogo con líderes políticos. La fotografía principal del Hoy es muy similar a la del Caribe y muestra al presidente Abinader durante el inicio de la jornada de inscripción masiva en el Seguro Nacional de Salud. Vamos de inmediato a dar una mirada a las principales actividades agendadas para el día de hoy. A las 9:30 de la mañana hay una jornada de actividad o de activación de la Mesa de Seguridad Ciudadana. Esto es en la alcaldía de Santo Domingo Este. A las 10 de la mañana hay una rueda de prensa de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido Fuerza del Pueblo en la Casa Nacional de esa organización política. Al mediodía, una rueda de prensa de la Comisión Permanente de Desarrollo Municipal y ONG del Senado en el Salón Eugenio María de Hostos, en el Senado de la República. Y para las 3 de la tarde, rueda de prensa de comunitarios del sector Los Tres Brazos por el caso de venta de los terrenos y los títulos de propiedad entregado por el gobierno en la calle Rosa Duarte, casi esquina Sánchez. Así andan los periódicos y las principales actividades agendadas en el día de hoy. Por supuesto, estas y otras informaciones serán ampliadas, analizadas y detalladas por nuestro equipo de Despierta con CDN. Perdonamos con ustedes. Bueno, así inicia el día. Gracias a nuestro compañero Francisco Camaño por habernos dado ese resumen informativo de todo lo que traen las portadas de nuestros periódicos. Bueno, siempre es importante saber cómo está la calle, el estado del tiempo para uno preparar su día. Veamos. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas. Continuarán las lluvias en las próximas 24 horas en gran parte de República Dominicana. Persiste la vaguada en el país y por lo tanto los pronósticos siguen presentando lluvias hacia el sureste, noreste, cordillera central, parte de la región del Cibao y también hacia la zona fronteriza. Mientras tanto, sigue alejándose de nuestra zona de pronóstico la tormenta Nana, la cual estaría haciendo contacto o acercándose las próximas 24 horas hacia Belice y también Honduras. Hay probabilidad de que en las próximas horas también gane más intensidad y pueda ser un huracán alejándose de nuestra región. Mientras tanto, al este de las Antillas Menores siguen avanzando hacia la región del Caribe 3 ondas tropicales. Una de ellas estará haciendo contacto con República Dominicana y aumentando las lluvias este jueves. Bueno, y revisamos a continuación el reporte de los usuarios de la plataforma Waze con la que les comentamos a ustedes el estado del tránsito antes de salir de sus viviendas, o si nos está escuchando también a través de nuestro streaming cdn.com.do o redes sociales. Estamos también en Facebook Live. Saludos a todos los usuarios también de esa tecnología. El túnel de la Avenida Las Américas presenta congestionamiento vehicular, también el puente que comunica Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, todos para incorporarse a el polígono. Allí los usuarios dicen que se están movilizando a 14 kilómetros por hora. La situación no es distinta en el puente flotante y también en las cercanías del puente Matías Ramón Mella. El puente colgante está con 4 kilómetros. Hay un taponazo allí, ¿no? La situación ya es prácticamente habitual. Se desarrolla con lentitud el tránsito sobre la avenida
México, también en el sector San Carlos de esta capital, muy cerquita del Palacio Nacional, en donde el presidente Abinader dice no ha salido ningún día antes de la medianoche, solamente en una oportunidad, según una entrevista internacional que concedió anoche y de la que hablaremos más adelante. También reportamos lo que ocurre en la intersección de la avenida Ortega y Gasset con Máximo Gómez. Allí lo ven ustedes, hay entaponamiento precisamente para incorporarse a la avenida John F. Kennedy, muy cerquita del Centro Olímpico, donde debe haber mucha gente entrenando, haciendo ejercicio con distanciamiento social. Repórtenos ustedes también en sintonía con el hashtag Despierta con CDN. Hablaremos de eso más adelante por aquí. Vamos a pausita, ya regresamos. Estamos de vuelta en Despierta con CDN, son apenas las 7:14 de la mañana, es tempranito todavía. Vamos a hacer un recorrido por lo que ha sucedido durante el día de ayer y la madrugada del día de hoy en el interior del país. Arrancamos nuestro recorrido por los pueblos en Santiago. Le quitaron la vida a un hombre supuestamente por una deuda de 500 pesos. Deyanira López con los detalles. La víctima es Onelfri Rafael Tejada Martínez y el hecho ocurrió en la calle 13 del sector en Sánchez Payat, en esta ciudad de Santiago. Según versiones de familiares, el occiso le reclamaba la devolución de un depósito de una vivienda que ya había entregado y el encargado supuestamente se negaba a hacerlo porque el joven le adeudaba la suma de 500 pesos, generándose la disputa y el hecho de sangre. Ay, pues 500 pesos me quitan la vida mío. Ay, dicen que yo tengo que buscar testigos para poder quejarme la querella. Son ellos que tienen que salir a buscar justicia, no yo. Ellos tienen que cogerlos presos. Y uno de los que matan lo tienen escondido y dicen que está detenido y es mentira. Ay, yo quiero que me ayuden, quien sea, pero que no se quede esto así. ¿Por qué fue la discusión? Porque el hombre le tenía que dar 2.000 de depósito y le dijo que no, porque le debía 500. Y lo que hizo el que cuida la pensión, que le cayó ahí otro atrás, le dio una puñalada allá entre la pensión y salió corriendo y se metió en un colmado que hay al lado. Y ahí, un poquito más para afuera del colmado, ahí lo terminaron de matar. Le dieron como 5 puñaladas a mi hermano. La policía identificó a Rafaelito García Méndez, alias Rafa, como el responsable del crimen, mientras que familiares de la víctima claman por justicia. La fiscal de San Pedro de Macorís, Antonia Jiménez Esteves, aseguró que están trabajando para mantener a los privados de libertad libres de COVID, disminuyendo el hacinamiento y llevando el protocolo del lugar. Esos presos que se encuentran ahí en la preventiva, ninguno tiene síntomas y a los que se le ha hecho su prueba tampoco han presentado prueba positiva. Hace 2 meses habían unos presos que sí tenían el COVID, que fueron llevados a un centro hasta su recuperación y me informa que ya esos presos están en salud. La magistrada dijo además que existen algunas restricciones para aquellos que visitan los reclusos para así evitar contagios. En Río San Juan, un grupo de dirigentes y simpatizantes encabezado por el presidente del PRM en ese municipio, Freddy Burgos, protestaron frente a la sucursal de Banco Agrícola exigiendo que el nombramiento de la gerencia sea nativo del pueblo. Burgos hizo un llamado al presidente Luis Abinader a tomarlos en cuenta, ya que trabajaron para ganar y no dejarán que los puestos de trabajo se los den a personas de otros pueblos. Además, dijeron que hay más puestos amenazados como la Dirección de Turismo y Banca Solidaria. De no ser escuchados, seguirán las protestas indefinidamente. Silvania Lima, CDN. Ustedes la pugnacidad con relación al panorama político, administrativo del Estado, que todavía no se define. Eso ha generado algunos ruidos propios, dicen algunos, de la situación, del momento. Había ocurrido, lo que pasa es que se nos había olvidado. Recordemos, el Partido de la Liberación Dominicana tenía ya más de una década en el poder y esto, por supuesto, es relativamente nuevo, pero no novedoso.
Hablamos ahora de lo que va a ocurrir esta semana, y es que el ministro administrativo de la presidencia también informó que el gobierno a partir del jueves va a iniciar las reuniones con el liderazgo político nacional para buscar soluciones al impacto de la pandemia por el COVID-19 en los diferentes sectores del país. José Ignacio Paliza dijo que se realizarán 3 reuniones en diferentes horarios con Guillermo Moreno, Leonel Fernández, Temístocles Montaz. Estarán encabezadas, por supuesto, por el presidente Abinader. Esto fue lo que dijo Paliza. Para unir toda la sociedad dominicana y tirar hacia adelante en los planes que existen para con el COVID y sus aristas, su crisis económica y la crisis en el sector educativo que generó esta crisis, esta pandemia de salud. Bueno, explicó también que la próxima semana el mandatario se va a reunir con el sector empresarial y con la iglesia. Estos son temas que no van a quedar al margen. Lo había prometido el presidente Abinader. Incluso esas primeras palabras en su discurso fueron bien valoradas por la sociedad en pleno, este gran diálogo nacional. Yo voy a decir tal solamente al margen de esta iniciativa del mandatario Luis Abinader, algo con relación al estilo, a la impronta que él está ejerciendo con respecto a su gobierno. ¿Qué es lo que estamos viendo? El presidente Abinader va a visitar a Guillermo Moreno, al expresidente Fernández y también a Temístocles Montaz en la propia casa presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. No es al revés, no es el presidente que recibe al liderazgo. Ocurrió también, y recuerden ustedes, ya el presidente Abinader había sido electo, y esta es una imagen que es bueno recordar, no solamente con la gente de afuera, sino con los que hoy integran su gobierno, con el actual ministro de Turismo, David Collado. Fue el presidente Abinader electo el que fue a visitar a David Collado. Y esta situación, por cierto, se repitió de otra forma, pero parecida, dirían algunos, en la reciente visita del presidente Abinader a Pedernales. Llegó primero Abinader el sábado a las 3:23 de la tarde y al día siguiente fue que llegó el ministro de Turismo. Eso denota para algunos estilo. Podría hacerse un análisis con respecto a si es un carácter de distensión del presidente de la República, de si incluso podría dar ribetes de humildad. Lo que también algunos consideran es que falta al protocolo que podría dar cuenta de una suerte de falla en el liderazgo del presidente de la República. Eso es según el ojo con que se mire. De cualquier manera, allí están los datos. El presidente visitará a el expresidente Fernández a la casa del PLD, a la casa presidencial. Se reunirá allí cara a cara con Temístocles Montaz, y lo vieron ustedes también con Guillermo Moreno, que no necesariamente por haber obtenido pocos votos va a faltar en este diálogo nacional, Nelson. Es interesante lo que está haciendo el presidente Abinader. Esto podría obedecer a una estrategia de construcción de su imagen, sin embargo es una buena estrategia. Es la imagen de un presidente cercano, de un presidente que se traslada y no una especie de faraón que está allá en su reino, en su pirámide, donde todos los súbditos tienen que acercarse a él, como habían hecho otros presidentes anteriores. Cada presidente es distinto y cada uno, junto a su equipo de estrategia, define cuál es la imagen que quiere crear y sobre la base de eso entonces actúan. Pero para tener un cambio, tal como decía el eslogan de campaña del presidente Abinader, tiene que hacer las cosas distintas, y me parece que esto es lo que está haciendo. No recuerdo presidentes, los 2 presidentes anteriores al menos, que son los que tenemos más frescos en la memoria, visitar los funcionarios. Las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina no se daban ni a los hospitales, ni se daban a las instituciones del Estado, sino que eran más puntuales al campo o a temas de agricultura. Sin embargo, es bueno lo que está haciendo el presidente Abinader en sus apenas primeros 15 días. Recuerdo que esto fue una promesa de campaña del famoso La Cumbre, el diálogo nacional, o tener una especie de reunión donde iban a converger los principales liderazgos del país. Hay que hacerlo, es necesario, porque el momento en el que se encuentra el país, crisis económica, crisis sanitaria, crisis sociales, ameritan que se trabaje no desde los diferentes partidos, sino de una forma aunada, con las mejores cabezas, con los mejores propósitos, con las mejores propuestas. Y un ejemplo de esto es que se está utilizando la propuesta que había presentado el ministro de la Presidencia para el tema de Pedernales. A mí me pareció sumamente positivo, porque esto habla de continuación o continuidad de Estado, y ciertamente en una situación de crisis, pues lo que se necesita es esto, que todos empujen en la misma línea, y que cuando se trata de conseguir beneficio para el país, beneficio para la gente, entonces que todos los líderes políticos sepan o encuentren la forma de ponerse de acuerdo. Así es. Sí, hay que destacar que este tipo de encuentros
no solo abarcarán al liderazgo político, la misma nota de la presidencia de anoche anunciaba que abarcará también a sectores de la sociedad civil, a sectores económicos, la religiosos. iglesia. O sea, es una suerte de diálogo, de consulta. Creo que por ese lado es que hay que ver este tipo de iniciativa del presidente Luis Abinader, que no es señal de debilidad ni de nada que se parezca, sino en correspondencia con la magnitud de las tres crisis que tiene encima el país: la sanitaria, la crisis económica por la del COVID-19 y además por la situación en que llega al poder. Los expertos, sociólogos, politólogos dicen que el de Abinader es un gobierno de bases muy débiles si nos atenemos al porcentaje de votantes. Es un tipo de actitud, de gesto propio de los buenos gobernantes, porque la democracia precisamente es sinónimo de participación, la democracia es sinónimo de consenso, y ese es el ejercicio que está haciendo el presidente Abinader con algo que él dice que son temas nación, lo que va a abordar. Por eso reitero, no es señal de debilidad ni nada que se le parezca. Creo que es inteligente que se comience por Guillermo Moreno, porque ahí estaba el dilema. Si comenzaba con el PLD o con la Fuerza del Pueblo, la lectura podría ser que estaba dándole la categoría de principal fuerza opositora. Pero hay gente que calcula de todo. Dice, eso fue en orden alfabético. Si ustedes ven bien, G, L y T, o sea, Guillermo, Leonel y Temístocles. Bueno, es una salida también. Sí, pero yo creo que el gesto es no darle preeminencia a nadie. Entonces, reitero, es un tipo de diálogo, de consulta, de consenso que no cumbre, con la cual el presidente Abinader va a hacer un intercambio de impresiones en momentos que el país está demandándolo. Recuérdense con la ley 168-13, que Danilo hizo una suerte de consulta con todo el liderazgo nacional, porque el momento lo demandaba, y ahí se parió la 169, la ley de naturalización. Entonces creo que es buen gesto que se corresponde con la magnitud de la crisis, y ojalá que ese sea el estilo de gobernar. Una precisión que va y corre a favor de David Collado. Probablemente David llegó al otro día a Pedernales porque le tocaba en la agenda. Lo que mucha gente criticó fue la visita en la transición que hizo Abinader a David Collado. Se dice, esa visita no iba, y la consecuencia posterior, el ministro de Turismo y con sus 3 viceministros. Ahí hubo que apiar a alguien que se daba como un hecho que era ministro de Turismo. Hay un amigo mío de los medios de comunicación que decía, tengo un viceministerio, pero ¿qué va? Como las condiciones de David fue tener los 3 viceministros, ahí se quedó a pie. No, pero era a favor de él, sí, porque podía interpretarse como un desplante y probablemente era un asunto de agenda. Yo, fíjate que yo soy una periodista joven, pero a uno, con el tiempo, se le desarrolla una suerte de olfatico. Yo no sé, no quiero especular. Hay una situación que bien señala Nelson, podría ser un tema de agenda. Igual no me corresponde a mí responder sobre eso, en todo caso que sea algo que no sé quiero responder al respecto, pero el ministro de Turismo podría haber llegado a la provincia a la que se le iba a ofrecer un plan turístico antes que el presidente de la República. Dígole yo, en todo caso. Bueno, de ahí van a surgir conjeturas que van a ser hacia el futuro por el tema aquel de que David quiere ser, o se dice que quiere ser presidente. Se dice además que podrían venir algunos tambores cuando se acerquen las elecciones. El presidente Abinader, hay que recordar que está iniciando un camino que apenas lleva recorrido 15 días. Que le quedan 3, parecería que es más viejo, pero es por la situación de crisis. Le quedan todavía 4 años completos, pero además de eso tiene la posibilidad de una repostulación que se la permite la Constitución sin tener que hacer absolutamente nada. Claro. Entonces yo creo que el que quiera caerle atrás al presidente puede hacerlo. Ahora tiene que saber que va a tener que esperar su turno, sí, porque hay que darle la oportunidad de que haga lo que tiene que hacer y de que además decida
qué va a hacer en su segunda oportunidad. Y que la política tiene sus tiempos. Yo creo que el presidente Abinader, y en esto quiero señalar, ayer dio la primera entrevista internacional, estaba al parecer marcadita en la agenda de medios del presidente de la República, 15 días de su gobierno, primera entrevista internacional, lo hizo con el periodista Camilo Egaña de la cadena internacional CNN en español, y dice el presidente Abinader que él constituye un gobierno quizás el más profesional en la historia de la República Dominicana, algo con lo que yo coincido. El gabinete ministerial está compuesto por personas de probada capacidad en distintos frentes. Definitivamente se ha hecho armar de un interesante frente de batalla, porque hay que decirlo en términos figurativos, evidentemente estamos en una guerra contra el COVID-19, contra una situación económica que va a ser muy difícil de sortear. Solamente con respecto a la entrevista que dio el presidente Abinader, quiero señalar un par de puntualizaciones con relación al más de un tema de forma que de fondo. Hubo gente que criticó por qué el presidente estaba tan rígido. Yo pienso que el presidente está siendo tal y como es. Luis Abinader es un hombre formal, simpático, pero formal. No es su forma no tiene que ver con chanzas, no es tampoco un hombre, y también hay que decirlo, no estamos en un momento para relajar demasiado, ni para andar con chanzas, ¿no? Estamos en un momento en que se requiere mucha altura, mucha profesionalidad para manejar los destinos de la República Dominicana. Bueno, y cambiamos de tema. Los hospitales del Distrito Nacional con unidades de COVID-19 arriban a su cuarta semana sin realizar pruebas diagnósticas de PCR, y esto podría convertirse en algo grave, todo porque hay falta de reactivos. Durante un recorrido realizado por CDN en el Moscoso Puello Santo Socorro y el Marcelino Vélez Santana, se constató la situación donde solo se están realizando una limitada cantidad de pruebas. Tenemos un corte que nos ha preparado nuestro departamento de prensa. Se nos dificulta un poquito para nosotros trabajar con algunos pacientes que necesitan de la misma, y en otro sentido hay pacientes que necesitan esos resultados, que han estado ya de alta, pero en sus lugares donde trabajan no lo aceptan hasta que ellos nos lleven un resultado de PCR. Estamos realizando pruebas rápidas a aquellos pacientes que califican, pacientes que ameritan un ingreso y aquellos que también ameritan para una operación o algún procedimiento quirúrgico. Bueno, según el ministro de Salud Pública, desde el pasado viernes se inició con la distribución de un primer cargamento de 100,000 pruebas de PCR en todo el país. Por las informaciones que hemos recibido, todavía faltan insumos. Como ustedes ven, hay hospitales que están en situaciones precarias, aunque uno comprende que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí hay mucha gente que está esperando con los síntomas poder hacerse la prueba, y mientras está en esa espera estaría probablemente contagiando a más personas, y esto simplemente nos hace permanecer en este pequeño círculo vicioso donde el que se siente con los síntomas tal vez no hace nada porque no tiene confirmación, y el que quiere la confirmación no la puede tener porque no tiene acceso a la prueba, y eso ciertamente es grave. Aunque hemos en los últimos días tenido una tendencia hacia la baja, tenemos el tema de la tasa de letalidad, tenemos el tema de la cantidad de personas que están en cuidados intensivos y de la cantidad de camas que se van agotando en la medida que aumenta la cantidad de contagiados. Bueno, es una situación un poquito difícil. Llegaron las pruebas, pero ahora dicen las autoridades que faltan los equipos para la extracción de esas pruebas. Se anunció la incorporación del nuevo laboratorio, pero el proceso de habilitación es también un poquito complejo. Hay un dato del periódico El Día que dice que en la última semana el Laboratorio Nacional solo ha hecho el 5% de las pruebas. De ahí la cantidad muy baja que se están reportando cada día. También en un análisis estadístico del Diario Libre señala que solo en agosto fallecieron 568 personas por la COVID-19. Eso es algo más de 18 fallecidos por día. Eso es mucho. La extensión del estado de emergencia, del toque de queda, yo digo que debiera ir acompañado de un reforzamiento de las medidas preventivas y restrictivas, porque tenemos la pandemia instalada y se está demostrando
que no era lo mismo el discurso desde la oposición que es desde el gobierno, porque no está la gran cantidad de pruebas, no se han endurecido en la medida. Sin embargo, el coronavirus sigue causando estragos, se puede decir así, en la República Dominicana. Yo he conversado con distintos médicos quienes señalan, Catherine, no sé por qué el énfasis en el tema de las pruebas. La Organización Mundial de la Salud, como saben, ha sido cuestionada por demás. Fue una de las que inicialmente decía pruebas, pruebas y más pruebas. El gobierno del presidente Abinader ha tomado en consideración esa recomendación, pruebas, pruebas y más pruebas. Como bien ustedes han visto según el comentario de nuestro compañero Nelson Rodríguez y Yulisa, las pruebas al parecer han llegado a la República, pero aún falta. ¿Qué es lo que ocurre? Las pruebas no salvan vidas, es cierto, pero también los pacientes no pueden esperar a estar en una situación grave, casi que no pueden respirar para acudir a un centro de salud. Además, hay otros métodos alternativos, como bien señalaba el doctor José Joaquín Puello, quien nos dio una entrevista en la jornada previa, en donde señalaba, por ejemplo, el tema de la tomografía. La gente puede practicarse una tomografía y determinar cuál es el grado de avance de la enfermedad en sus pulmones y de inmediato empezar a recibir tratamiento. De momento, lo que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, y su equipo de gobierno es extender por 25 días más el toque de queda establecido en todo el territorio nacional a través del decreto 431-20. Allí el gobierno manifiesta que la nueva restricción de horario será a partir de este 3 de septiembre. El presidente Abinader promulgó también extensión del estado de emergencia por 45 días adicionales, tal y como lo había aprobado ya el Congreso Nacional. Veremos si las medidas restrictivas, el toque de queda, en todo caso, empiezan a cambiar la situación. Vámonos a pausa y ya venimos. Bueno, la agenda político-social va a estar muy cargada en los próximos meses, días, semanas. Ayer la Junta Central Electoral, el Senado de la República designó una amplísima comisión para definir la metodología de elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Miembros, que no jueces, ya no son jueces, esa etapa pasó. Entonces comienzan las conjeturas, que si será una junta política, que cuál sería la metodología, si va a ser involucrada la sociedad civil, si van a ser vistas públicas, si van a poner de relajo a mucha gente notable de este país a llevar su currículum y a deponer allá, cuando ya por abajo está amarrada la composición. Es un tema muy importante, y a ver el PRM cómo se comporta. Recuérdense que la última vez que el PRD era mayoritario, escogió una junta política. De entrada favorece que debe haber algún tipo de negociación, de transacción en el seno del Senado, porque según la Constitución y las leyes se necesitan las 2/3 partes, es decir, 22 senadores para adoptar una decisión definitiva, con los cuales no cuenta el PRM, que tiene 19 senadores, aunque sí muchos aliados en el seno de la Cámara Alta. Veremos a ver, hay un amigo, es miembro de la Junta Central Electoral, que cada vez que sale un decreto yo lo busco, y mientras no aparezca en un decreto, le doy validez de causa a lo que me están diciendo, que es el posible próximo presidente. ¿Quién? No, un amigo mío, Pero yo pensaba que es miembro, no lo voy a decir, es miembro de la Junta, compadre de Hipólito. ¿Miembro pero actual? Yo no tengo... ¿Miembro actual o que fue miembro? Que fue miembro. ¿Y ustedes quieren más señas de la que le di ahí? Mira. Pongan atención, señores. No, se dice que podría ser el próximo presidente de la Junta, pero ojalá que lo que prime, el criterio que prime, que no sea un reparto político, porque eso ha sido fatal para la historia de los procesos electorales, cuando los partidos se dividen, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Pero sonó el timbrazo, se abrieron las compuertas y ya el Senado conformó una comisión para definir la metodología de elección de los próximos miembros de la Junta Central Electoral. Yo creo que tengo la misma información o similar a la que tú tienes. Se habla del doctor Eddie Olivares, exfiscal, es juez del Pleno de la Suprema, de la Junta Central Electoral. De ser así, debo decir que sería de justicia
una Junta Central Electoral que durante los últimos 12 años ha estado conformada por personas que la gente vincula al partido oficialista. Yo creo que le tocaría ya a otros partidos que en aquel momento fueron de oposición, aunque hoy uno de ellos esté en el gobierno. Eddie Olivares, algunos dicen que es de una corriente semi-independiente y que inclusive abogan porque deberían ser personas que no sean de la política. Pero aquí hay un planteamiento que no se puede aplicar ni al tema de la justicia, no se puede aplicar al tema de la supervisión de los fondos del Estado, como la gente dice, tiene que ser independiente. ¿Cómo van a poner una persona independiente, entre comillas, porque la pregunta sería independiente de qué, a trabajar con políticos, a administrar procesos políticos? Sin duda que la Junta Central Electoral sí amerita, sí puede tener un presidente de la Junta que sí sea político, y al efecto hay que poner políticos a manejar políticos y procesos políticos. Yo no le vería, incluso lo vería positivo que fuera Eddie Olivares el candidato o presidente de la nueva Junta Central Electoral en el caso de que así fuera. Ese es un rumor que ya es fuerte, que ha tomado mucho espíritu de cuerpo, y en el caso de que así fuera, pues a buena hora, bienvenido, que le toque a alguien distinto de todo lo que le ha tocado en el pasado, que ha sido prácticamente el mismo partido político. Bueno, es que menciona a Eddie Olivares, Yulisa, yo simplemente dije compadre de Hipólito, y es miembro de la Junta Central Electoral. Yo lo digo y lo digo todo. Se parece igualito. Se parece a Eddie Olivares, y a propósito de y que huele a Eddie Olivares, de que si es político, que si no es político. Y yo sostengo y me desmarco de aquellos que tratan de decir que todo lo de la política y todo lo político es malo. Ahí lo que se necesita es capacidad, es seriedad, es aceptación social, experiencia para el cargo. Y Eddie Olivares reúne todas esas condiciones. Mira, estamos especulando aquí, amigo Olivares, como el pulpero con los precios, pero realmente se da como un hecho de que se está barajando su nombre para presidir la nueva Junta Central Electoral. Bueno, y yo pienso que también en la conformación de esta nueva directiva de la Junta Central Electoral van a primar, sin duda, como en todos los procesos, algunos intereses. Ojalá se trate de un proceso ponderado, como bien señalaba Yulisa y Nelson. Eddie Olivares está por demás probada su capacidad al frente de un organismo rector de la democracia. Estuvo allí ya haciendo su trabajo durante la misma época de Roberto Rosario, se plantó ante una serie de situaciones que fueron muy criticadas por la sociedad dominicana, al igual que otros representantes de la sociedad civil. Y lo que hay que también señalar, en la suerte de estos, a mí no me gusta llamarlos reparto, porque es muy feo, ¿no? Pero los partidos políticos colocan a personas que consideran deben encabezar este tipo de instituciones, y sin duda uno no puede tampoco estar complaciendo a todo el mundo de cuando está al frente de un gobierno. Dar puestos, asignaciones por complacer termina por revertirse. En el caso del magistrado, ex magistrado Eddie Olivares, su capacidad está aprobada. Ahí estoy viendo yo también algunos sectores que proponen a Ricardo Nieves en las redes sociales. Saben que las redes sociales son especialistas en proponer gente, sobre todo de manera anónima, ¿no? Así que bueno, que el gobierno pondere quién considera debe estar al frente de la Junta, que la oposición también haga su trabajo y que coloquen entonces a los mejores hombres y mujeres al frente del organismo comicial, porque vaya responsabilidad la que tiene. Yo conozco a Ricardo Nieves, bueno, no es noticia, todo el mundo sabe que Ricardo Nieves es mi amigo, fue mi compañero por muchos años, y Ricardo no está detrás, ni busca ningún cargo en el gobierno, ni siquiera electivo. Si pero lo hubiese proponen querido, reiterativamente, Yulisa. ¿Sí? Lo proponían para Procurador General de la República, y él fue muy claro cuando habló sobre eso. El asunto de la Junta Central Electoral es que ahora se va a necesitar capacidad probada. No se puede inventar con personas que no tengan experiencia en materia electoral y que no sepan cómo se maneja la Junta Central Electoral. Ustedes saben por qué nosotros no entramos en una crisis de convulsión política, porque aquí se dieron las elecciones presidenciales. Pero esa es una junta que tiene muchísima gente buena, responsable, probada, transparente, con un concepto ético forjado, pero esa junta está desacreditada y va a salir desacreditada de una forma muy lamentable. Se reivindicó porque las elecciones no se suspendieron, porque no hubo vicios de fraude, porque se hicieron manuales, ganó la oposición, porque se hizo manual, y por una cantidad de características que nosotros podríamos enumerar durante un par de horas. Pero
Si ahora se inventa, aunque sea mínimamente, con poner a alguien que pueda crear una situación, aunque sea pequeña, en esa Junta Central Electoral, a este país no lo salva nadie de una crisis política o de una nueva crisis. Por eso es importante que ahí se coloque una persona y que el Pleno también tenga personas que vengan sociedad civil, organizada o no organizada, pero el presidente de la Junta Central Electoral tiene que ser, al igual que alguno de los miembros del Pleno, una persona que sepa lo que va a hacer y que no vaya a inventar, porque de invento ya está bueno. Sí. La suerte es que no hay mucha prisa, porque hasta febrero del 2024 no tendremos nosotros elecciones, que serían las municipales. No, pero en Nelson, agenda... pero tú sabes qué pasa, que ahí se manejan muchos otros procesos que son delicadísimos. El registro civil, y ahora venimos con un tema con el registro civil dentro de unas cuantas semanas, el asunto de la migración, la nacionalidad, el registro de los hijos de inmigrantes, y eso tiene que hacerlo también una gente que tenga experiencia. Ahí está también lo de la Cámara de Cuentas. Nos recordaba Sergio Tulio de Finjus, que estuvo con nosotros la semana pasada, que ya en enero el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que renovar el Tribunal Superior Electoral, hay que mover un par de gente de la Suprema Corte de Justicia y no sé si le corresponde a uno o dos del Tribunal Constitucional. Es decir, que en esos órganos fundamentales, en este caso dos de las altas cortes, habrá movimiento y lo que se espera es que prime la ecuanimidad, la sensatez. No solo nosotros tres opinamos sobre lo de la Junta, también hubo otros sectores, incluso ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, abogó para que una de las cualidades que adornen a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral es que sean personas sin vínculos políticos, dice Pacheco. Vamos a ver qué nos cuenta Rentería Montero, porque desde la sociedad civil se pide que el órgano electoral, a que ese órgano se lleven hombres y mujeres comprometidos con el fortalecimiento de la democracia. Alfredo Pacheco recordó que ese fue uno de los criterios sostenido por el Partido Revolucionario Moderno en su rol opositor, por lo que ahora entiende no será diferente. La época en que se colocaban acuerdos y que cada partido ponía uno y ese tipo de cosas, yo creo que ha concluido y ahora debemos dar paso a la conformación de una Junta Central Electoral totalmente independiente. Refirió que aunque la entidad oficialista mantiene mayoría en el Senado, el consenso deberá ser el norte para la integración del órgano electoral. Lograr un nivel de acuerdo y de consenso entre la inmensa mayoría de los senadores es fundamental. Igual demanda formuló el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social. Nosotros apelamos al buen juicio, tanto del Senado de la República, en el proceso de selección. Mirar hombres y mujeres que tienen hoja de vida limpia, que están comprometidos con la democracia. Sostuvo además que los actuales miembros de la Junta Central Electoral están descalificados para continuar en el cargo. Los integrantes de la Junta deben ser desplazados en un 100%, puesto que nunca habíamos tenido situaciones tan difíciles de poner en juego la democracia dominicana en procesos electorales como en este periodo pasado. Este martes el Senado de la República informó de la conformación de una comisión especial que evaluará a los candidatos propuestos para miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Rentería Montero, CDN. Se instaló el tema de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Habrá tela que cortar para rato. Vamos a una pausa. Hablamos de ello. Estamos de vuelta en Despierta con CDN y vamos a nuestra entrevista del día de hoy, que es con la politóloga Rosario Espinal a propósito de la situación de la cumbre entre políticos y representantes de toda la sociedad para buscarle una salida adecuada a la situación que vive el país. Rosario, buenos días, qué bueno tenerte, siempre es un placer. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Estamos bien, felices de tenerte con nosotros.
Rosario, Gracias. cuéntanos tu perspectiva, ¿qué piensas respecto de este llamado que ha hecho el presidente, reunirse con todos los líderes políticos, pero además líderes de la iglesia, la sociedad civil no organizada y organizada, etcétera? ¿Cuál podría ser la expectativa de lo que salga de esto? Bueno, son rituales. Son rituales que se hacen en la política. Entonces, yo lo veo eso como un ritual. Pienso que yo la verdad que no entiendo exactamente el propósito, porque los problemas se conocen, se han hablado mucho. Es un gobierno que solo tiene 2 semanas y pico en el poder, donde hay una continuación, digamos, de la guerra electoral todavía entre el partido que salió del poder y el partido que llegó al poder. Y yo no le veo mucho como el sentido, porque lo que procede ahora es realmente que el nuevo gobierno, que tiene que aprender, porque la mayoría de los funcionarios no han ocupado ni siquiera altas posiciones, algunos ni siquiera posiciones en el Estado, tienen que emplearse a fondo, aprendiendo el ejercicio del poder, del gobierno, del manejo del Estado. Eso es lo que procede. La situación es sumamente complicada, todo el mundo lo sabe, ahí no hay sorpresas. Entonces, lo que procede es mucha cabeza, un aprendizaje muy rápido de parte de autoridades que llegan por primera vez a manejar el gobierno. Y una vez estén ya, digamos, más en control del manejo del Estado, entonces pues convocar esa reunión. Pero los procesos políticos son como son y uno simplemente los ve. Y en este momento pienso que como ritual quizás llena espacio que hay que llenar políticamente. Bueno, pero más que cumbre, reunión, yo creo que lo que es un proceso de diálogo, de consulta de manera individual, veremos lo que dice el tiempo. Pero Rosario, a pesar de que tú dices que es muy corto el inicio, apenas un par de semanas, sí podrían ya verse algunos atisbos de la calidad de la gestión. Incluso Adriano Miguel Tejada de Diario Libre se aventura hoy y señala lo que él llama errores de gestión, algunos de bulto, y menciona 4, el primero de los cuales es la forma de que se emiten los decretos destituyendo gente del gobierno anterior. 13 directores, 20 subdirectores, dando la sensación como que esos puestos van a quedar vacantes y pareciendo que es una venganza, una retaliación. Menciona lo de los 20 embajadores, ese sí fue un error grave. Tú no puedes desvincular un embajador sin siquiera haber solicitado a ese otro gobierno la venia para uno nuevo. Esos embajadores quedaron en el aire. Menciona el caso de INAPA, modificar una ley para complacer a una persona, y un cuarto aspecto es el carácter familiar. Él menciona como nepotismo, pero más o menos que llegue más de un cheque a una misma familia. ¿Podrías tú aventurarte también a caracterizar un poco el inicio de la gestión? Bueno, si se toma ese AM de ayer, vemos que en 2 semanas y piquito, o en 2 semanas prácticamente, ya va aumentando la lista de errores, porque al gobierno se va a hacer cosas positivas, pero se cometen muchos errores, todos los gobiernos. Entonces, por eso yo decía anteriormente, el gobierno debería concentrarse en aprender, porque tiene poco tiempo, necesita aprender muy rápido a manejar el Estado. Eso es complejísimo, el manejo del Estado. Unas elecciones son una especie de guerra, una guerra sin armas, pero es un proceso electoral es un proceso de guerra política. Una vez termina el proceso electoral, quien llega al gobierno tiene que cambiar
su orientación, porque ya no es la guerra del proceso electoral, es el manejo del Estado en el que participa todo el mundo y en el que se debaten todos los temas. Y al poder se llega, digamos, a controlar las instituciones del Estado. Y en ese proceso se cometen muchos errores, así como se pueden hacer muchas cosas positivas. Entonces, ¿cómo es que yo veo la situación? Yo veo la situación en un gobierno que en los últimos 34 años, el PRD, que es el antecesor del PRM, gobernó solo 4, del 2000 al 2004, en los últimos 34 años. O sea, en los últimos 34 años el PLD gobernó 20, el Balaguer gobernó 10 y el PRD 4. Bueno, este grupo de personas llega, muchos no tienen experiencia de Estado, tienen que aprender a manejar el Estado propiamente. Algunos de estos errores que se señalaban en ese editorial tienen que ver también con una combinación de cómo se maneja el Estado y de que ya pasaron las elecciones. Ahora, ¿qué le complica aún más la situación al gobierno? Que no hay mucho que ofrecer, porque hay una crisis económica producto de una crisis sanitaria. Entonces, el menú de opciones para hacer cosas realmente positivas es limitado. Entonces, no importa quién llegara al poder, si hubiera vuelto el PLD, si hubiera llegado Guillermo Moreno, si hubiera llegado Leonel Fernández, si hubiera llegado, en este caso llegó el PRM y aliados. No importa quién llegara al poder en este momento, lo que procede es buenas cabezas manejando una sociedad en una situación sumamente delicada. La situación es sumamente delicada. Yo escucho muchas veces los medios de comunicación, televisión o radio, y yo veo a los comunicadores que continúan con una agitación, como si estamos en época electoral y como si no hay una crisis económica y sanitaria de la magnitud que hay. Yo me especializo en estudiar, me especializo en hacer investigaciones, me especializo en observar los procesos políticos, no solo de la República Dominicana. Y realmente, con todos los problemas que pueda tener el sistema político dominicano, ha tenido algo que lo diferencia de muchos otros de nuestra región latinoamericana y caribeña, y es la estabilidad. Yo sé que mucha gente quisiera que la estabilidad termine, porque cree que si la estabilidad termina, se arreglarán los problemas. Y no es así. Los procesos de estabilidad política son los mejores contextos para hacer reforma. Si el gobierno quiere enfrentar la corrupción, necesita estabilidad para hacerlo. No puede enfrentar la corrupción con agitación. Eso lo puede hacer un dictador populista, pero no se puede hacer así en democracia. En democracia hay que usar la racionalidad, porque el enfrentar, y pues estoy poniendo el caso de la corrupción porque es el que guió el proceso electoral y es el que está guiando muchas de las noticias de estos últimos días. Pero para enfrentar la corrupción no es con agitación que se va a lograr, es con cabeza fría, es con formación de expedientes, es con un ministerio público que pueda actuar con racionalidad. Ese es el momento, este es el momento ya para que el Ministerio Público opere con tranquilidad y con la racionalidad necesaria si es que queremos que realmente aquí se enfrente la corrupción. Si lo que se quiere es tener seguidores en los medios y agitar a la gente, pues que continúen así. Pero así no se avanza en una democracia. Así se genera, se aumenta, se sigue aumentando la indignación, la desesperación de la gente. Pero, ¿qué pasa? La gente ya tiene suficiente desesperación, mucha, por su situación económica. A la clase media alta quizás no le preocupa ni entiende por lo que están pasando los sectores de capas medias bajas, algunos incluso de capas medias, y ni decir muchos pobres. Es una situación de altísimo desempleo. Aquí hay cierto control de la situación porque se montaron programas sociales de ayuda que están llegando
a muchísima gente, aunque sea 5,000 pesos y 8,500 pesos. Una vez eso se retire, tendrán en algún momento que retirarlo, supuestamente hasta ahora es en diciembre que termina, no sabemos, porque el día que esos programas se retiren, mucha gente se va a quedar sin apoyo y el desempleo todavía no se habrá resuelto, porque en ese momento, si no se ha restablecido la economía, pues la gente no tendrá el empleo para que pueda tener un ingreso que le sustituya la ayuda gubernamental que está recibiendo ahora. Eso lo estoy mencionando para poner un solo ejemplo de la magnitud de los problemas. Entonces yo creo que a todos los sectores de esta sociedad, excepto los que quieran tener seguidores en los medios y en las redes, les conviene la racionalidad, la cabeza tranquila, aprendizaje, sobre todo en el caso del nuevo gobierno, con mucha gente inexperta que llega al gobierno ahora y con justa razón, porque su partido no ha estado en el poder por mucho tiempo. Y no es que es malo, en la democracia la alternabilidad es buena y siempre es bueno que lleguen inexpertos a aprender y que se le dé su tiempo para que aprendan. Pero hay que entender que estamos en otro momento y que incluso para enfrentar la corrupción se necesita tranquilidad. Hablando de expertos, señora Espinal, con relación a lo que está ocurriendo en el interior del Partido de la Liberación Dominicana, hay quien dice se está respetando los primeros 100 días de gobierno para, desde la organización morada, empezar a hacer una serie de considerandos, incluso defenderse de algunas acusaciones que han hecho funcionarios del nuevo gabinete. ¿Cuál es su percepción con relación a ese plazo? Si es por eso que no estamos viendo a un PLD quizás más activo en cuanto a vocería, y también con relación a la dirigencia de esa organización. ¿Será el expresidente de la República, Danilo Medina, el que encabece este organismo? Mira, sobre lo último yo no sé. No sé. Y si es mi opinión, sí, claro, ojalá que no. Yo pienso que el PLD ya necesita, pues, pasar por, así como el gobierno está pasando por el aprendizaje, la inmadurez del aprendizaje, digamos, porque son nuevos en el poder, muchos de ellos, así el PLD necesita transitar un camino que siempre es difícil, pero que los partidos tienen que transitar si se quieren democratizar y modernizar. O sea, el PLD ya gobernó 20 años con una cúpula de jóvenes en su época, en el 96 eran jóvenes, entrenados bajo el bochismo, luego incorporados al balaguerismo y demás. No quiere decir que por ser de 60 y pico de años tengan que salir del escenario público, no, de ninguna manera yo estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que tiene que haber una camada de dirigentes nuevos, más jóvenes. Nuevo no quiere decir que los saquen de la nada, pero que sean personas que comiencen a tomar mayor relevancia de la que quizás han tenido hasta ahora. Tienen que combinar esa dirigencia ya más madura, digamos, y otros elementos más jóvenes. Es parte de la renovación de un partido. Yo sé que eso le va a crear mucha incertidumbre a los PLDistas, porque en la República Dominicana la gente siempre quiere buscar un padre protector que le asegure que van a llegar al poder rápido. Pero esa no es la democracia. En la democracia hay que rehacerse, hay que recomponerse, hay que reinventarse, y ese es el desafío que tiene el PLD hacia adelante. En cuanto a la primera parte de la pregunta, no sé la decisión que tiene el PLD internamente, la desconozco, pero viéndolo desde afuera, realmente ellos no tienen mucho que decir, porque ellos tienen que esperar que el gobierno pues haga lo que haga y diga lo que diga, y ya más adelante ellos tendrán que volver digamos, a salir a la luz pública. Pero no me extraña que estén tranquilos en este momento, sobre todo porque la estrategia, digamos, o la práctica sigue siendo pues encontrar problemas aquí, problemas allá, y en el gobierno, si tú vas a buscar problemas, vas a encontrar muchísimos. O sea, eso es como en una pareja. Si tú comienzas a buscarle los problemas a tu pareja, no vas a terminar, aunque la adores. Entonces, en el gobierno, en cualquier gobierno, o sea, en cualquier gobierno que tú salgas a buscar problemas, vas a encontrar muchos. Entonces, yo creo que supongo que los dirigentes del PLD
tienen conciencia de eso, porque si hay una cosa que tienen es mucha experiencia en el manejo del Estado y de la política, porque son los que más han gobernado en los últimos 34 años, son 20 años de los últimos 34. No, y en este momento cualquier cosa que digan para criticar al gobierno entrante con solo 15 días, ellos van a decir, bueno, eso fue lo que tú me dejaste. Está claro. Exacto, entonces yo pienso que ellos lo que tienen que hacer es eso, quedarse tranquilo, que le den todos los palos que le quieran dar, sean verdad o sean mentira, y nada, esa es la política. O sea, la política es una guerra constante que se modera en determinados momentos, se modera un poco cuando se adquiere cierto equilibrio o cuando hay una fuerza que tiene mucho más que otros y los de abajo no tienen capacidad de reaccionar. Pero la política es una lucha de poder. Esa es la definición más básica de la política. Es una lucha de poder constante. Bueno, Rosario, aunque hay otra lectura, y es mi tema de hoy, es que el PLD podría estar dejando que el PRM y el gobierno construyan el relato. Y yo menciono lo que pasó en el 86. Recuérdate de aquella telenovela todas las noches de Balaguer con un funcionario haciendo imputaciones y se sembró en la conciencia de la gente de que fue un grupo de depredadores lo que salió desde el Palacio Nacional. Pero eso es otro tema. La agenda que tenemos para ti es abundante, Rosario. Sobre eso, si te puedo hacer un comentario, es verdad, esa es la narrativa y esa es la agenda. Pero ojo, hay una gran diferencia con el 86. En el 86, el PRD, el gobierno de Jorge Blanco, manejó una de las crisis económicas más grandes de América Latina, parecida a la de ahora. Quizás la de ahora es peor, pero fue una crisis de deuda externa. A la década del 80 le llamaron la década perdida, por eso, América Latina. Entonces, el PRD sale en el 86 dejando atrás no solamente que era corrupto y que Balaguer usó eso muy efectivamente, pero sobre todo dejando el lastre, digamos, del fracaso en la gestión económica. En este caso estamos ante una situación diferente. Es cierto que están los casos de corrupción y por ahí el PRM, pues eso lleva al PRM al poder, realmente, esa indignación con la corrupción. Pero el PLD sale del poder con 15 años de manejo, de crecimiento económico y estabilidad, relativa estabilidad macroeconómica. Entonces, en términos económicos no es lo mismo. Y el PRM llega al poder con una situación de crisis económica extrema. Y por eso es que el PRM tiene que tener mucho cuidado, porque es que la situación económica es sumamente delicada. Al ser muy delicada, al restringirse el pastel sustancialmente, imagínense que era un pastel de 100 libras y que ahora se restringe a 50 libras. ¿Y qué tú haces con esas 50 libras cuando hay 50 que desaparecieron del escenario y tú no puedes contar con ellas para dar programas, para construir, para lo que sea, a menos que tú recurras ahora a un endeudamiento público hasta la coronilla como forma de traer recursos de fuera? Entonces es un dilema económico sumamente fuerte y por eso es que yo considero que aunque esa situación económica no le da mucho margen de acción al gobierno, el gobierno tiene que concentrarse ahí, en buscar soluciones a eso, porque aunque hoy sea todavía la corrupción, en un año la situación va a ser la economía. Rosario, no te vayas lejos, estamos obligados a una pausa, pero volvemos contigo en breve. Regresamos con más. Vamos a hacer un breve inciso en el programa. Estábamos conversando con Rosario Espinal, quien está con nosotros vía Zoom, politóloga destacada de la República Dominicana, para conectar con nuestro compañero Rafael Lara. Está en la calle Rafael Augusto Sánchez, comentándonos sobre los cambios en el sentido de la vialidad que podrían entrar en vigencia en estos días. Rafael, danos detalles, por favor. Buenos días. Nosotros nos encontramos en la calle Rafael Augusto Sánchez, esquina Avenida Winston Churchill. Esta es una de las calles que fue cambiada o que está dentro de la resolución que aprobó el Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional para el cambio de 42 vías de la ciudad de Santo Domingo, con el objetivo de lograr una circulación más fluida.
Esta modificación en sentido se encuentra en la fase de planificación estratégica y estará en vigencia antes de que termine el año 2020. Parte de las calles que cambiarán de sentido en la circulación se encuentran en el polígono central, específicamente en los ensanches Piantini, Julieta, Quisqueya, también en El Millón, Los Prados, Paraíso y Naco. Además, las vías están agrupadas en dos áreas. En el área 1 se encuentra la avenida Max Enríquez Ureña, para lo que se propone un cambio en sentido este-oeste en el tramo que va desde la Winston Churchill hasta la calle Proyecto. Asimismo, cambiará de sentido además la Gustavo Mejía Ricard a la altura de la avenida Gregorio Luperón en sentido oeste-este. También en las calles Charles Sommer, en el tramo de la calle Eliseo Grullón, se orientaría en el tránsito en sentido oeste-este. En tanto que la Polibio Díaz, en el tramo de las avenidas Winston Churchill y Emil Boire, se propone el cambio de sentido este-oeste también. Todavía estos cambios no han entrado en vigencia y, como dijimos antes, sería antes de que culmine este año 2020 cuando se estaría aplicando. Hay que señalar que estos cambios forman parte de la propuesta que hizo Hugo Veras en el momento en que aspiró a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano y que luego, al pasar al Partido Revolucionario Moderno a apoyar a la hoy alcaldesa Carolina Mejía, pues en ese momento él anunció que pues se estarían aplicando parte de esa propuesta. Hoy él, como secretario general de la alcaldía del Distrito Nacional, pues está presentando esta propuesta con el propósito de viabilizar el tránsito en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo. Por el momento es toda la información que vamos a ofrecer. Más adelante estaremos ampliando acerca de esta propuesta que hace el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Retorno con ustedes. Gracias, Rafael. Estaremos muy atentos, por supuesto, al desarrollo de esta información. Más detalles los pueden conseguir ustedes en la cuenta de la Alcaldía del Distrito Nacional, en redes sociales. De cualquier manera estaremos ampliando. Bueno, vamos a continuar con la entrevista con la doctora Rosario Espinal, destacada politóloga de nuestro país. Rosario, yo quiero salir un poco del papel de los políticos de oposición para que centrarme contigo en el papel del presidente de la República y de este gobierno frente al tema del Código Penal y las 3 causales. Sabemos que el presidente está en este momento construyendo su imagen de presidente, va a los lugares, no espera que la gente venga para que no lo vean como el faraón que era Danilo o el que era Leonel Fernández. Quiere ser distinto y alejarse de ese modelo de gobierno. Está siendo más participativo, sale mucho del Palacio, visita funcionarios, visitó la UAS, el Laboratorio Nacional. Pero ¿qué tal cuando le toque pronunciarse al respecto de cosas que podrían generar debate o que podrían ponerlo en una situación espinosa? Por ejemplo, estamos debatiendo ahora las 3 causales en el Código Penal. ¿Se aprueba o no el Código Penal sacando o dejando las 3 causales o poniéndolo en una ley especial? El presidente Danilo Medina observó 2 veces este Código Penal precisamente por esa causa. ¿Qué pasaría en este momento o cuál sería el paso del presidente Luis Abinader cuando tenga que decidir qué hacer con ese tema? A propósito de que quiere mantenerse bien y verse como el presidente de todos los dominicanos. Bueno, ahí está el grave dilema de la política. Es imposible complacer a todo el mundo. Y por eso es que los políticos son sujetos de muchos ataques, todos, porque nunca vas a poder complacer a todo el mundo. Vas a tomar decisiones que van en un sentido o van en otro sentido. El problema del Código Penal y el debate sobre las 3 causales del aborto es un tema sobre el cual hay una división en el país. Hay una posición, sobre todo encabezada por las iglesias, que plantea que hay que prohibir totalmente el aborto, cualquier tipo de aborto. Y hay otra posición que defienden, por ejemplo, muchas organizaciones de mujeres, pero también muchos hombres. Realmente lo apoya más del 60% de la población dominicana. El que se establezcan causales, es decir, condiciones específicas en las cuales se permita legalmente la interrupción del embarazo. Es decir, no se estaría obligando a nadie a interrumpir el embarazo, o sea, hacerse un aborto, sino
que en 3 condiciones se permitiría que la mujer embarazada tome la decisión de si continuar o no con el embarazo. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Cuando está en peligro la vida de esa mujer, cuando está comprobado científicamente que el feto es inviable para vivir, que no va a vivir, lo más que puede es llegar a unas horas después de nacer, si acaso, y cuando en caso de violación o incesto, y el incesto es una violación, lo que pasa es que es una violación ya específica de un familiar, con una menor sobre todo. Entonces, en estos casos específicos de daño, de potencial de daño físico, de muerte o de impacto psicológico, que se permita que la mujer embarazada pueda decidir si continúa o no con el embarazo. Eso es lo que se llaman las 3 causales del aborto en el Código Penal. Entonces, a esas 3 condiciones que se están pidiendo, se oponen esas fuerzas, digamos, conservadoras, encabezadas por los sectores conservadores de las distintas iglesias, y ahí hay un tranque. Le ha pasado a los gobiernos anteriores y ahora el gobierno del PRM se mete también en este dilema. Entonces, eventualmente le va a llegar al presidente. Vamos a ver qué hace la Cámara de Diputados, vamos a ver qué hace el Senado, y finalmente estará en las manos del presidente en función de lo que le llegue. Y el presidente al final tendrá que tomar la decisión cuando le llegue ya ese código con las causales o sin las causales, que el presidente tendrá que decidir lo que hace. Si legisla a favor del derecho a decidir en condiciones extremas y específicas la posibilidad de interrumpir el embarazo de las mujeres embarazadas, o si complace al otro sector que quiere penalización total del aborto. Entonces, como decía al principio de este comentario, no se puede complacer a todos los sectores, porque la política es una lucha de poder. Un grupo quiere A, un grupo quiere B. Entonces, la función de los que legislan, de los que gobiernan, diputados, senadores, presidente, es fundamentalmente pensar, ¿legislo para beneficiar a un sector o legislo de una manera que me acomode todos los sectores? Si se aprueban las causales, la gente que crea que no debe interrumpir un embarazo nunca, no lo tiene que hacer, porque la ley no estaría obligando a nadie a interrumpir un embarazo o hacerse un aborto. La ley simplemente daría la posibilidad a las mujeres que así lo decidan, en esas condiciones que ya mencioné, poder interrumpir legalmente el embarazo. Eso quería aclarar, de eso se trata. Yo particularmente tengo muchos años defendiendo que se incorporen, que se aprueben las causales en el Código Penal. Es algo sobre lo cual he escrito mucho. Pero quiero agregar otro elemento que es, digamos, socioeconómico. Si se fuera a penalizar todo tipo de aborto, lo que sucede es que se tiene, como se tiene ahora, una legislación que perjudica a las mujeres pobres y no le impacta a las mujeres con recursos económicos. Porque con recursos económicos tú puedes ir secretamente, tranquilamente a un consultorio del médico que te interrumpe el embarazo, o te vas fuera del país si no quieres que te vean en una clínica de la República Dominicana. Entonces tú puedes, porque tienes los medios de terminar el embarazo, ya sea en una clínica privada aquí o ya sea yendo desde el país, porque hay muchos países donde incluso se permite durante las primeras 12 semanas sin explicar nada, sin ninguna causal. Estados Unidos, por ejemplo, los países de Europa Occidental y así. Entonces, el caso de las mujeres con menos recursos que van a los hospitales públicos, ahí sí se complica la cosa, porque es más difícil que un médico o médica en un hospital público decida interrumpir el embarazo, porque es mucho más fácil que lo chivateen, o sea, una palabra coloquial. Entonces, para esas mujeres que no tienen recursos
para acudir a una clínica privada o ir fuera del país a hacer eso, entonces están condenadas a continuar con un embarazo, aún esté en riesgo su vida, aún la hayan violado o aún sea incompatible el feto con la vida. De eso es que estamos hablando. Ojalá que los legisladores entiendan que si incluyen las causales, acomodan mayor cantidad de personas, porque las iglesias pueden seguir diciéndole a sus feligreses, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Perfecto, nadie está interfiriendo con eso. Ellos pueden decirle a sus feligreses lo que deseen al respecto, pero no se estaría entonces penalizando a las personas que decidan hacerlo en esas condiciones, muchas de las cuales de hecho son personas de iglesia, porque sabemos por datos de otros países donde hay información más precisa que muchísimas personas católicas, evangélicas, de la iglesia que sean, recurren a la interrupción del embarazo. Rosario, más temprano CDN reportaba desde Río San Juan que un grupo de PRMistas protestaba frente a la sede del Banco Agrícola por empleo. Y no solo por empleo, sino para que no se designe a ninguna persona que no sea de la comunidad. Eso me remite a un tema que, a juzgar por el poco interés público que ha concitado, parece no ser un tema, pero que yo le asigno mucha importancia. La relación partido-gobierno y además la necesidad de que exista un enlace entre el partido y el gobierno para gestionar estas presiones de empleo. Cuando hablo de la relación partido-gobierno, es que la dirección completa del partido se fue al Estado y yo veo al PRM como un partido que necesita construirse todavía. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Sí, bueno, aquí hay un asunto que tiene que ver con, o sea, gobierno, PRM, empleos y partido que tú has referido. Y voy a agregar, además de responder la pregunta, espero poder responder, voy a aprovechar para agregar otro elemento también. En cuanto a lo que tú planteas, ciertamente viene un proceso que no va a terminar hoy, ni mañana, ni la semana que viene, en donde la gente del PRM, e incluso personas que no son del PRM, pero que se sienten que no han participado de los empleos públicos, pues van a poner presión. Es decir, personas que no tuvieron empleos públicos durante el PLDismo, lo que fuera, o sean del PRM, o sean allegados, lo que sea, van a ponerle presión al gobierno en sus distintas instancias para que los emplee. Porque solamente si el PRM no tiene base social es que no va a tener presión. Pero si el PRM tiene base social, va a tener presión. Sobre todo si tiene base social de capas medias bajas y sectores populares que podrían poner más fácil ese tipo de presión. Es más difícil que la gente de clase media alta se pare frente al Banco Agrícola o al ministerio tal a demandar cosas, porque por su estatus de clase no lo va a hacer de esa manera, lo hace de otra manera. Entonces, vamos a seguir viendo ese tipo de eventos. ¿Cómo lo va a resolver el PRM? Bueno, no sé si poniendo un enlace. Ellos tendrán que encontrar su mecanismo, un enlace o lo que fuera, pero de que van a seguir teniendo presión si tienen base social, porque toda esa gente quiere acceder al pastel. El Estado es un gran pastel. Es un gran pastel que se reparte de muchas formas diferentes. Entonces, viene aquí un tema que ya hemos visto, que es el que hay funcionarios nuevos que denuncian. Por ejemplo, aquí hay 300 funcionarios, pero solo se necesitan 50. Ok, perfecto. Pero ya son poder. Tienen la posibilidad de cancelar los 250 que no necesitan. Si usted necesita solo 50 y tiene 300, usted tiene el poder de cancelarlos. Si usted no lo cancela, ahora mismo suena bonita la declaración, o sea, la gente se indigna más porque ya, o sea, la gente dice, mira qué barbaridad, en tal lugar hay 300 y solo necesitan 50, o hay 1000 y solo se necesitan 200, miren qué barbaridad y miren qué barbaridad. Entonces estamos en ese momento, pero llega un punto en que el gobierno es gobierno y tiene que tomar las decisiones difíciles. Primera decisión, va a sacar a los que sobran de cada instancia, pero tiene que tomar la decisión, no puede quedarse solo en denuncia. Entonces va a sacar a los 250 de los 300,
Bueno, si usted considera que eso estaba mal, usted tiene que sacarlos. Punto 1. Punto 2. ¿Qué usted hace con su base que le pone presión? ¿Los entra a sustituir a los 250 que sacó porque supuestamente no eran necesarios o deja su base fuera? Porque probablemente el Estado dominicano puede funcionar con la mitad más o menos de los empleados públicos que hay. Usted puede sacar probablemente en los próximos meses la mitad de los 600 o 600 y pico de 1,000 de empleados públicos que hay en todo el Estado, y probablemente las instituciones van a funcionar si usted deja a los mejores. A las personas con más capacidad, es probable que el Estado funcione. Ahora bien, primero está, ¿los va a sacar? Y si los saca, ¿los va a reemplazar con su base política o va a dejar su base política fuera? Y si solo entra la mitad, o sea, otro caso hipotético, saca todo el mundo prácticamente y vuelve y entra solo la mitad, que es lo que se necesitaría en el Estado con los suyos. Eso significaría sacar casi el 100%, digamos, de los que estaban empleados durante el PLD, y tú los reemplazas, entra 300,000 de los que son de tu base, de tu partido. Esa cirugía en la empleomanía estatal es compleja, entonces, porque tiene efectos políticos, porque como decía, el Estado es un pastel, y cuando digo un pastel, lo puedo decir en sentido peyorativo o no peyorativo. Lo voy a decir en sentido no peyorativo en este momento. Es un pastel donde hay muchos empleos, es un pastel donde hay empleos que a mucha gente, prefiere porque son mejores condiciones de salario, porque son mejores condiciones de trabajo. Es probable que una persona quiera ser conserje, para poner algo sencillo, en un edificio público, que ir a trabajar a una zona franca con un supervisor que no te quita la cara de encima. Entonces, hay muchas condiciones, digamos, favorables en trabajar en el Estado. Entonces, hay un nuevo partido que tiene, se supone, una base social que le va a poner presión. Entonces, el desafío del PRM, y por eso yo decía al inicio del programa, ellos necesitan tranquilidad, sosiego, cabeza fría para hacer la reingeniería del Estado que ellos están prometiendo. Cuando yo escucho mucha gente decir, no, porque hay que sacar, porque hay que ser chévere, yo puedo decir lo mismo. ¿Por qué yo no ando con esa bandera? Bueno, porque aquí hay un problema, y es que estamos en una economía capitalista subdesarrollada, donde el Estado ha sido el gran empleador. Y es el gran empleador, porque aquí en el sector privado no se crean tantos empleos, y mucho menos se crean empleos de buenos salarios. ¿Qué hace el Estado? El Estado se abulta, lo cual es malo, eso lo sabemos, no hay ni que haber ido a la universidad para saberlo. El Estado se abulta y te crea consumidores a través de abultarse. Pero si tú reduces la empleomanía estatal, que desde el punto de vista de la efectividad, de la eficiencia, lo podrías hacer y sería bueno. O sea, reduce el 50% de los empleos públicos y deja al Estado funcionando con la mayor eficiencia y el menor personal, y será más barato, quizás. Entonces, ¿qué tú haces? Tú estás tirando 300,000 personas a la calle. Si encuentran trabajo en el sector privado, fabuloso, sería espectacular. Pero si no lo encuentran, tú estás tirando esa persona al desempleo. Es decir, esas personas no van a poder ir al supermercado, no van a poder ir a la farmacia, no van a poder ir al centro comercial, etc. Entonces, ahí es donde se le tranca el juego a los gobiernos dominicanos. Hay gente que habla de la época de Balaguer. En la época de Balaguer, este país era chiquito. Este país era chiquito. Y este país no tenía una clase media como la que tiene hoy. Una clase media que, producto de esta crisis económica, los segmentos más vulnerables de esa clase media se van a ir ahora al hoyo, porque hay un segmento que llegó, digamos, un poco a la clase media baja, que ese segmento probablemente en esta crisis económica se va a ir hacia abajo. Entonces, a mí
yo el presente lo veo siempre en función del futuro. Un gobierno tiene 4 años y la gobernabilidad tiene que pensarse en función de 4 años. Al día de hoy, el PRM tiene que estar pensando en la gobernabilidad porque tiene en sus manos el poder de cómo gobernar 4 años. No solamente cómo gobernar el día de hoy ni la semana que viene, sino cuál es su estrategia para gobernar durante 4 años. Rosario Espinal, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Despierta con CDN. Para nosotros ha sido más que un gusto tenerla por acá. Vamos a pausa, ya regresamos. Muy bien, están muy bien ustedes tres, se ven muy bien. Bueno, hay que seguir hablando de la ley del deporte. Sigue en ebullición el tema en el mundo del deporte de República Dominicana y obviamente hoy hemos querido traer a una persona, una personalidad del mundo del deporte con peso específico, un exministro que desde que fue encargado de deportes en el Ayuntamiento del Distrito Nacional hace ya muchos años, después fue viceministro, después fue ministro, ha estado luchando para que esta ley del deporte se concrete. Me refiero a Felipe Jay Payano, que lo tenemos en línea para que nos diga, Jay, hemos visto, bienvenido a Despierta con CDN, hemos visto que está en ebullición el tema. ¿Por qué después de tantos años, una vez más, la ley del deporte viene al primer plano del mundo de las noticias? Tiene el micrófono bajito. Creo que tiene el micrófono apagado. Parece que tiene el micrófono apagado, mi querido Jay. Vamos a intentarlo de nuevo. Y estas cosas suceden en los programas en vivo. Empieza de nuevo con tu respuesta, por favor. Buenos días, Fran. Un placer inmenso para mí realmente estar con ustedes, con ese staff maravilloso. Y ahora imagínense la inclusión de Yulisa Céspedes ahí. ¡Wow! Imagínense ustedes. La verdad que es muy placentero, ¿verdad que sí? Bueno, Fran, yendo a una materia, realmente tenemos que entender y comprender lógicamente que el deporte es la esencia del pueblo dominicano. Es un pueblo eminentemente deportivo, ¿verdad? Deportista, desde que uno nace. Aquí dicen que la política y la pelota y el deporte es lo máximo para nuestro país. Entonces, tú sabes bien que nuestra lucha, ¿verdad? Desde inicio, como tú lo dijiste, desde director de deporte de la alcaldía, viceministro de deporte, la creación del programa PARNI, ese maravilloso proyecto que ha beneficiado a cientos de deportistas, miles de deportistas dominicanos. Y nosotros logramos algo importante que cabe destacar hoy, y es que nosotros logramos que en la reforma de la Constitución de la República del año 2010 se incluyera el deporte como un derecho de la nación dominicana y del pueblo dominicano. Eso es importante destacarlo, se logró. La ley del deporte se elaboró, un gran trabajo de Heriberto Morrison, de Gonzalo Mejía, un grupo de técnicos calificados que trabajaron en la elaboración de la ley. Pero lamentablemente la ley fue mutilada en el Congreso Nacional. Eso fue lo que pasó. Hace tiempo debíamos haber tenido esta ley ya puesta en ejecución. Además hubo problemas también para lo que es el reglamento de la ley, porque hay que entender que la ley es una cosa y el reglamento de aplicación de la ley es otra. Entonces, bueno, ya el pasado es lo de menos. Lo que importa es el presente y el futuro. Hay buenas intenciones, según lo que estamos viendo de todos los sectores. Nosotros, yo en mi condición de titular de la Secretaría de Deporte de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Lo que hemos hecho nosotros es hacer un llamado para que la Cámara de Diputados, ¿verdad? Llame a un gran encuentro, ¿verdad? A una gran cumbre del deporte. Es decir, que todos los sectores del deporte dominicano tengan la oportunidad de presentar sus propuestas, de escucharle y de que al final podamos recoger todo aquello y elaborar una verdadera ley del deporte. La ley del deporte no es más que lo siguiente, es garantizarle a la niñez, garantizarle a la juventud, garantizarle a lo de la tercera edad, que puedan tener en sus manos una herramienta que le permita no solamente física, sino también académicamente, en todo el sentido de la palabra, que puedan tener la cobertura y la seguridad de que los recursos del deporte van a llegar a buenas manos y además de eso se van a ejecutar de buena forma y de buena manera. Pero en el caso, perdón que te interrumpa, Jay, en el caso que tú me mencionas, perdón, de llamar a una gran cumbre, a un diálogo nacional, ¿es porque esta ley se está retomando de los cabellos, se quiere aprobar, le quieren hacer modificaciones? No entiendo por qué de buenas a primeras todo el mundo está hablando de esto, gente como tú con poder para hacerlo, con influencias y además
una persona que fuiste deportista toda la vida. Aquí en este panel se ha dicho que tú fuiste de los mejores ministros porque tú sabías lo que había detrás. O sea, que tú brincaste el mostrador de ser un atleta a ser un líder, un dirigente. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay unas modificaciones? ¿Quieren aprobar en la carrera? ¿Le están cambiando la esencia? ¿Qué es lo que pasa? No, mira, Frank, yo lo que digo es lo siguiente. Mira, hay un antes y un después en el mundo, no en República Dominicana, en el mundo. Una cosa era la pandemia, o es la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia y después de la pandemia, el mundo ha cambiado. Hoy es otro mundo. No es la misma sociedad. Entonces nosotros tenemos que prepararnos al presente y al futuro. Entonces, en ese contexto podemos decir nosotros que es ahí donde ahora tuvo quizá una mayor preocupación por la mayoría de dirigentes deportivos. Yo he dicho lo siguiente, punto de aparte. Ejemplo, la Unión Deportiva tiene que crear su comisión, las uniones deportivas, pero la dirigencia de clubes también su comisión, con un abogado que conozca también de las leyes y del deporte, porque es otra cosa importante. En ocasiones tenemos personas que son abogados, conocedores de las leyes, pero en el aspecto deportivo hay muchos elementos los cuales tú necesitas conocerlos para que no se te convierta también en un obstáculo a la hora de querer aprobar la ley. Entonces, nosotros lo que estamos abogando es para que todos los sectores, ¿verdad?, de la sociedad dominicana, porque aquí no escapa nadie, el deporte no escapa a nadie, un ingeniero deportista, un médico deportista. Entonces, lo que estamos luchando es para que podamos lograr, así como logramos, Fran, tú recuerdas, tú nunca olvidas, cuando tú marchaste o caminaste conmigo hacia el Congreso Nacional, doña Celina Sánchez Robiú, entre otros inmortales, que logramos en aquel momento, teniendo el PLD en aquella ocasión un solo senador, y yo logramos que se aprobara la ley 8599, que es la ley que le permitió conseguir una pensión a los inmortales y es gloria del deporte dominicano. Se logró, Frank. Cuando hay buena actitud, cuando se pone todo manos y va a nuestro Señor y hay voluntad, se logran las cosas. Entonces, en esa dirección es que vamos. No es que ahora nosotros pretendemos, ni el Jay, ni la Fuerza del Pueblo, ni el exministro, ¿verdad?, querer liderar todo esto. No, es que en la sociedad dominicana, la familia deportiva, yo he conversado con Luisín, con el ministro de Deporte, con mi hermano Camacho, hemos conversado el doctor José Joaquín Cuello, Elías Huesin Chávez. Fíjate que el presidente de la Cámara, de la Dirección de Deporte de la Cámara de Diputados, el buen amigo Botello, dio una declaración ayer donde hizo que favorecía también el llamado a la cumbre del deporte. Todas y cada una de estas personalidades están dando su visto bueno a la cumbre. Ahora, ¿qué es la cumbre del deporte? No es más que los sectores que tienen que participar en la elaboración ya de esta ley, que participen. Esa es la cumbre. Hoy las cumbres son virtuales, tú lo sabes. Claro que no hay mucha oportunidad de físicamente estar mucha gente aglomerada en un lugar como quisiéramos o como tendría que ser. Claro que sí. Jay, no tengo tiempo para más. Quisiera tenerte 1 hora, 2 horas más. Hay muchas cosas bonitas que hablar contigo, por lo que vamos a preparar un proyecto, ya te avisaré, contigo y otras personas más, un panel para discutir esto, porque realmente hace falta esa cumbre. Gracias, Jay Payano, Dios te bendiga. Gracias, Fran, a ti y a todos ustedes. Bendiciones. Bye. Muchísimas gracias. Señores, había que hablar también hoy de los 3 jonrones de Marcelo Zuna, había que hablar de la victoria de Denver sobre Utah en la NBA, pero ya no hay tiempo para más. Yo me quedo con el piropo de Jay a Yulisa. Sí, claro. Bueno, Fran, Jay, también desde muchas gracias, Fran. Te puse muchísimo calificativo al principio, sí, pero me faltó el final. Mr. Deporte estuvo con ustedes. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Yo tomándome cafecito, espero que ustedes también en sus casas y espero que también Diego Sosa, quien está en Alemania, por allá ya es de tarde, pero Diego, ¿cómo estás, amigo? Hablando de cómo construir nuestro futuro en esta sección de Despierta con CDN y cómo se utilizan las tarjetas de crédito para beneficiarnos. Diego, ¿eso es posible, amigo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, yo aquí ya me acabo de tomar mi cafecito. Si hubiera sabido que te lo estás tomando ahora, hubiera traído mi cafecito después del almuerzo, porque ya yo almorcé. ¿Ustedes acaban de desayunar o desayunaste temprano? No, imposible desayunar con este horario, Diego. Yo desayuno cuando salga de acá. Si el café no tiene bastante azúcar, pues caemos en 2 platos. Qué bien, eso es parte de la energía, ¿no? Ese azúcar que uno le pone al café. Aunque hay gente que toma café con azúcar y otros azúcar con café. Le echan 4 o 5 cucharadas a un poquito de café. Bueno, yo no me voy a quejar porque aquí el café nos lo preparan las damas de acá de Multimedios y es extraordinario, ¿eh? No hay queja, no hay queja. Diego, ¿cómo usar tarjetas de crédito a nuestro favor en tiempos de crisis? Hay gente que se pregunta, ¿de verdad es posible con esas tasas de interés? ¿Cómo se hace? Exacto, mira, yo creo que lo importante es usarla como siempre, pero hay que entenderlas cómo es que son siempre. Hay gente que las usa
como una forma de financiarse, y ahí es que viene la tasa alta, etcétera. Las tarjetas de crédito yo le digo que son como un martillo. Uno la puede usar para construir una casa o para destruir una cabeza. Debe entenderlas, para qué sirven, para qué fueron hechas y cómo sacarle ventaja. Yo, una de las ventajas que siempre veo es que puedo pagar sin andar con dinero. Yo puedo utilizar crédito, por decirlo así, porque tal vez este mes estoy un poquito corto y lanzo ese pago para el mes que viene a través de pagar con una tarjeta de crédito. Pero el mes que viene tengo que saber que voy a pagar. Y cuando digo que voy a pagar es que ya yo este mes pagué. Es no financiar la tarjeta de crédito. Tiene otras ventajas. Yo, por ejemplo, que viajo y alquilo un vehículo, tengo un seguro. Depende de la categoría de la tarjeta de crédito, tiene un seguro diferente. Yo, en vez de pagar un seguro del vehículo, puedo pagar el seguro, o sea, asegurarme a través del pago del carro, del alquiler con la tarjeta de crédito. Tiene millas, por ejemplo, o puntos, o como le llamen cada uno de los renglones o de los bancos que la den. Entonces, tiene muchas ventajas. Lo malo es que la gente se fija más en el peligro o se deja llevar más del peligro, que hay muchos peligros también. ¿Tienes preguntas hasta acá? No, por ahora, Diego, yo lo que te comento es el asunto de la tasa de interés sigue siendo un problema y cuando estamos en crisis estamos permanentemente recurriendo a ese endeudamiento, ¿no? A tomar prestado y en gran forma las tarjetas de crédito. Si uno no es pero muy organizado en el pago de las mismas, puede generar un problema. ¿Cuáles son recomendaciones en ese sentido? El principal problema que tenemos es que pensamos que tener la tarjeta en el bolsillo es como tener dinero. Sí. En cierta forma es así, pero ese dinero tenemos que tenerlo en verdad para pagarle cuando la tarjeta de crédito corte. Y ahí es donde mucha gente se lleva más de esa recompensa que nos da el comprar algo. Nosotros vivimos en este sesgo de la recompensa, de alimentar nuestro centro de las recompensas en la cabeza, de pensar que nosotros nos lo merecemos. Salimos para el shopping y compramos algo porque nos lo merecemos. Hasta el vendedor, cuando estamos a punto de no comprar, dice, pues usted se lo merece. Y entonces uno agarra y usa la tarjeta de crédito. Yo digo que usamos la tarjeta de crédito, por lo menos en la República Dominicana, de 3 maneras. Una es pagar con tarjeta de crédito, la otra es dar un tarjetazo y la otra es cerrar los ojos y dar un tarjetazo. ¿Conoces la diferencia? Sí, sí. Diego, una pregunta. ¿Tú recomiendas tener 1, 2, 3, o sea, de varias entidades financieras? Eso también es una duda de mucha gente, ¿no? Porque a veces me llaman para ofrecer, mire, les tenemos tarjeta de crédito y sobre todo cuando los bancos tienen estas iniciativas que facilitan los gobiernos en momentos de crisis, empiezan a llamarlo a uno para promover entonces con este discurso, ¿no? Catherine. Y con este discurso, usted ha sido elegido para tener un plástico tal. ¿Qué puedes decirnos? Varias, ¿cómo? Ahí volvemos a la recompensa, ¿no? Usted se lo merece, usted ha sido elegido y no se siente con el pecho abierto. No, yo recomiendo tener una sola tarjeta de crédito. Hay gente que dice, ay, pero que si no pasa es problema del verifone, no de la tarjeta. No, pero que si está llena, entonces vas a tener el gran problema de que vas a estar utilizando otra tarjeta de crédito y ya no puedes pagar. Yo creo que tener una sola tarjeta de crédito me da fidelidad con una sola institución. Esa institución sabe que yo soy fiel a ella y me va a dar los límites que necesito, me va a dar los beneficios que necesito y como siempre también eso va con la cuenta bancaria y con todo lo otro. Le estoy diciendo a ese banco, mira, yo te soy fiel, yo quiero estar contigo y cuando yo necesito un préstamo para comprar mi carro o un préstamo para comprar mi apartamento, ese banco va a manejarme todo. Claro está que la competencia siempre es buena, pero yo recomiendo una sola tarjeta de crédito y tener una tarjeta de débito que me puede sacar de un problema en cualquier momento, que voy al cajero y saco el dinero y compro lo que tenga que comprar, pero para eso tengo que tener dinero en la cuenta. Lo que quiero decir es, por tener más tarjetas de crédito, lo que voy a hacer es tener más administración, poder olvidar un corte en algún momento, poder sobreendeudarme, porque fíjate, si yo gano, por decir un número, 20,000 pesos y tengo 3 tarjetas de 10,000 cada una, ya tengo un crédito de 30,000, pero no lo puedo pagar
porque cuando yo cobre los 20,000 me van a quitar algunas cosas, tengo que quedarme con algo de dinero. No puede ser que yo tenga que pagar 20,000 de tarjeta, ni siquiera puedo pagar 15,000 de tarjeta cuando llegue el fuetazo de la tarjeta si cogí 15,000. Entonces, mi tarjeta no debería de pasar de 13,000, por ejemplo. Hay gente que me dice, sí, pero es que yo tengo que pensar en que no es solamente 30 días, son 45 días. No importa, porque estás pateándolo como quieras. Yo recomiendo una tarjeta de un máximo, un 70% como mucho, de lo que yo recibo mensualmente neto, porque hay una parte que tengo que quedarme con ellas. Y si voy a pagar, si me endeudo por 20,000, por ejemplo, y solamente recibo 18 y tengo que quedarme con algo, voy a tener que financiarle. Ahí entra eso que tú decías, del problema de lo alto de los intereses, pero los intereses están ahí. Los intereses no es cuestión de que me salen con una sorpresa, claro. No es un robo, están ahí. ¿Qué yo debo hacer? Pagar a tiempo. Para no endeudarme más de lo que puedo pagar, tener mi límite limitado, no estar recibiendo tarjetas de cualquiera que me la ofrece, sino que si necesito más límite, voy a ese banco donde yo soy fiel y le digo, ese banco o institución financiera, puede ser una asociación, y decirle, mira, yo estoy necesitando más límite, pero ese va a ver cuánto yo gano, cuánto yo estoy consumiendo, y va a decir, sí, muy bien, está viendo que yo no estoy pasándome, que yo no estoy endeudándome, y va a ser más fácil utilizarla de buena manera. Si necesito más crédito, o si me pasé, por ejemplo, aquellos que tienen 3 tarjetas de crédito y se pasaron, están financiando cada una, por favor, vaya al banco, pida un préstamo, cancele esas 3 tarjetas o 2 tarjetas, quédese con una sola, cancele esas deudas de tarjeta de crédito y manéjese con una menor de lo que usted ingresa, para que de esa manera usted no tenga que pagar esos altos intereses que tiene la tarjeta de crédito. Diego Sosa, ando por aquí agazapado. Yo tengo un amigo que dice que lo mejor es evitar la tarjeta de crédito y andar con el bollo de papeleta en los bolsillos por aquello de los elevados intereses. Yo creo eso llega hasta un 60%. Mencionaste el corte. La recomendación tuya es que no se dejen acumular y se salde al corte siempre. Sí, cuando la tarjeta corta, vamos a decir que corta el día primero, nos da unos 10 días, 15 días para pagar. Pero por favor, si te corta el día primero y tú cobraste el 30 y te dio 10 días y vas a tener que pagar antes del día 10, paga con ese dinero. Hay gente que se va estencándolo, como decimos allá, hasta que llegue el día 10 y el día 10 ya no tengo suficiente para pagar. No, la idea es que usted cobró el 31, cobró el 30, la tarjeta cortó el día primero, el día 5, cuando le llegó el estado, etcétera, usted va y paga, porque el dinero ese lo único que va a hacer es gastarlo. Yo no recomiendo andar con dinero en el bolsillo, yo recomiendo andar con la tarjeta, y yo le saco muchísima ventaja, porque donde quiera que pago con ella, tengo una devolución, tengo un porcentaje en puntos, millas, manitas, como le llamen, claro, que me está devolviendo. Entonces es una gran ventaja. Como decía, yo no tengo que pagar seguros de automóviles rentados. Yo tengo la facilidad cuando viajo, que entro a los lunch de los aeropuertos, donde puedo descansar, donde puedo comer algo. Pero para cada tarjeta hay ventajas y hay un costo también. Porque la tarjeta más cara es sin pagar. Parece que no te gustó eso del bollo de papeleta en los bolsillos. Acabamos dando los puntos de contacto, a ver cómo te localizamos a ti. Por Instagram, Diego Sosa Sosa, Facebook igual, Diego Sosa Sosa. Me pueden llamar, escribir a mi correo electrónico diego@diegososa.info. Por ahí está todo, se pueden comunicar conmigo. Esto de las tarjetas de crédito es parte de un curso que estoy lanzando y ya le daré todas las informaciones, un curso de 13 horas de finanzas personales. Qué bueno, si te topas con la Merkel por ahí, me la saluda. Saludo de mi parte de aquí. Perfecto, se lo diré. Gracias, Diego Sosa. Nos vamos, ya llegó el momento de despedir. Será hasta mañana a las 7 de la mañana cuando ustedes nos acompañen nuevamente aquí en Despierta con CDN. Que tengan un feliz resto del día. Bye bye. Bye bye.